Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este nuevo día de vida que nos das y gracias por este lugar que nos has prestado, Señor, también para estar y para invocar tu nombre, que es sobre todo nombre. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón, toma nuestra vida y enséñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles del servicio. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir un premio del Señor? Algo como adelante la salvación o aparte de la salvación. Para Dios es muy importante que nosotros sirvamos, pero no es algo que está en nosotros, es algo que tiene que ser aprendido, que tiene que ser intencional, que tiene que tener un propósito. Usted y yo nos tenemos que hacer el propósito de servir. El Señor Jesucristo, yo lo amo, lo respeto, lo admiro, porque Él era una persona muy clara en las cosas. Él no se ponía a darle vueltas a las cosas, sino las decía. Y hay en Juan capítulo 12, versículo 26, el texto que voy a utilizar para tomar punto de partida, que dice, en la versión TLA, que se llama Traducción en Lenguaje Actual: si alguno de ustedes quiere servirme, tienen que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. Eso se llama ser claro, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos de ustedes, porque si no cambio la enseñanza, cuántos de ustedes de corazón quieren servirle al Señor? Dígale: Señor, yo quiero servirte. Ahora, el Señor les manda a decir a través de Juan capítulo 12, el versículo 26, que deben de obedecer. Y voy a tomar ejemplo de cómo a todos nos cuesta obedecer, a unos más que a otros, pero a todos. Sino que a unos son, digamos, como el río, suavecitos por encima, pero por debajo lleva la corriente. Tomamos el primer punto y esto que vamos a hablar se llama servir a Dios no es fácil. ¿De qué vamos a hablar? Ahora que estamos en el tiempo del facilismo, nos encontramos que las cosas de Dios no son fáciles. Y vamos a tomar como ejemplo rápido aquí, punto 1, servir demanda obediencia. ¿Qué demanda? Y ustedes ven que allí puse, por ejemplo, a Noé. Exaltemos algunas cosas de Noé. Número 1, el Señor le manda a hacer un barco de 135 metros de largo, de 3 pisos y con una capacidad tremenda. Y le dice que haga ese barco porque a través de ese barco él se va a salvar de una inundación. Para el tiempo de Noé no llovía. Ojo con esto, que nosotros pensamos que fe es cerrar los ojos y decir: Señor, yo quiero que me des tal cosa. No, eso demanda obediencia. Entonces, la tierra era mojada por un vapor, no llovía. 2, el tiempo que se gastó Noé fue de 120 años. ¿Cuántos? Y nosotros cuando llevamos un mes ya nos cansamos. Número 3, la generación más depravada, violenta, terrible, porque había una mezcla, esos son temas polémicos, había una mezcla de ser humano y ángel malo. Esos ángeles que están en prisiones de oscuridad
fue que dejaron su dignidad y vinieron y engendraron en las mujeres, pero de esa generación salieron lo peor de lo peor. Se dice que la hechicería y que muchas cosas que hasta el día de hoy, esos ángeles fueron los que trajeron eso al mundo. Nomás esas tres cosas piense. 1, no llueve. 2, una generación terrible. ¿Cómo sería esa burla a Noé? Número 3, la magnitud de ese barco, bien grande. Entrar Noé en obediencia. Es que la fe es cuando no se ve. Entonces, lo único que puede hacer para uno ver los resultados es obedecer. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. Y no es fácil. ¿O es fácil? No es fácil. El segundo ejemplo es el de Abraham. Abraham, yo creía, como todos ustedes de pronto, que Abraham tenía ciertas cualidades, habilidades, talentos y como que era un poco mejor que todos los demás. No. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, un lugar pagano, malosos, idólatras, pero el Señor le place y Él escoge a quien Él quiere. ¿A quién? A usted lo escogió o la escogió porque Él quiere. Y mientras usted sepa que Dios lo ha escogido, manténgase porque vale la pena. Y Dios le dice a Abraham que tenía un deseo, un anhelo, y era tener hijos. Entonces Dios lo llama y le dice que le va a dar descendencia. Y bueno, Señor. Y al claro, no tener conocimiento entre todos esos dioses que habían, y ese Dios que le hablaba, ya había una parte tenaz para diferenciar entre los unos y los otros. Y Abraham le dice, Dios, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo. Yo creo que ese día estaba muy despejado. Y mira, Abraham, ni modo de contar, porque aunque los números son arábigos, era difícil contar para ellos. Y yo creo que Abraham se gozó y dijo, bueno, pues una voz, yo conozco, no conozco, pero bueno, cuando le va diciendo, ahora salga de su tierra y de su parentela. Piénselo. Váyase de su país, porque no era de la ciudad, de su país, y deje sus parientes. De por sí que la obediencia de Abraham no fue perfecta, así como la nuestra. Tenía que dejar el papá y la mamá, pero se fue con el papá y se fue con el hermano y el sobrino, y se fue con esos. ¿Y a dónde? A donde yo le voy a mostrar. Piense usted en que ahora Dios nos diga, salga de su tierra, de su parentela y váyase, que yo le voy a decir a dónde tiene que llegar. ¿Cuál haría? Le quiero sacar una foto y ponerle una veladora. No lo haríamos. Eso demanda obediencia. Es decir, que si nosotros colocamos obediencia y el signo igual, entonces se llama fe. Porque Abraham es el padre de ¿qué? Dios lo honró. No le fue fácil y ustedes conocen muchas cosas de la vida de Abraham, pero obedecer a Dios no es fácil y servir a Dios no es fácil, pero les voy a decir algo, vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué? Porque el resultado se va a ver. Yo me encuentro con gente que me dice, luché tanto, gente con éxito, luché tanto para estudiar, para levantar esta empresa, para levantar esta casa, y ahora se sienten satisfechos, pero algo que me gusta es cuando dicen, pero valió la pena. Y eso no es comparable con lo que nosotros vamos a recibir el día que nos encontremos con nuestro Dios. Segundo punto, servir a Dios demanda sacrificio. Eso sí no nos gusta. ¿Demanda qué? Y ojo que escogí un texto donde nos pone como en mayor peso de sacrificio, que se llama billetera, bolso, plata, dinero o algo así.
¿Sabía que un predicador dijo: es fácil saber quién se convirtió realmente a Dios? Y le dijeron: ¿cómo? Cuando la gente le da a Dios lo que le corresponde, cuando diezma y ofrenda. Ahí se sabe si realmente ese de verdad se convirtió a Dios. Entonces había un problema de una mortandad tremendísima de gente, porque el Señor estaba reprendiendo al rey David por haber pecado. Tenemos que hablar sobre eso de la santidad de Dios, porque uno no entiende que el rey David hizo muchas cosas y no vienen consecuencias tremendas, pero le dio por hacer un censo y eso trajo un problema tenaz. Y comienza a ver la mortandad, y David sabía que sucedía y fue guiado a ofrecer un sacrificio. ¿A ofrecer qué? Y entonces se fue a una era, a una finca, a un lugar. Y llegó allá y el dueño de la finca, del lugar, lo reconoció. Le dijo: rey, bienvenido, aquí lo tiene todo para el sacrificio. Tiene leña, tiene el buey, tiene el espacio de la tierra, tiene todo lo que usted necesita. Ahí entra el versículo de primer libro de Crónicas 21-24 en la versión Nueva Biblia Viva, que dice: no, es decir, no le voy a recibir los bueyes, ni la leña, ni la tierra, nada. Todo lo contrario, nosotros, que cualquiera que nos diga: venga, le doy estos 100,000 pesos para que diezme, nosotros cogemos 90 y le diezmamos al Señor los 10, ¿sí o no? Sean sinceros. Respondió el rey: debo comprarlo por el valor real. Otra cosita que nosotros andamos siempre, y particularmente a la familia o a los conocidos, pidiéndole rebaja. Pero nos vamos a una cafetería de esas internacionales, hacemos cola, aguantamos todo el rato posible y pagamos caro y no chistamos nada. Pero cuando es donde un conocido, ahí sí nos ponemos. Bueno, ustedes no. Debo comprarlo por el ¿por qué? Y les pesa la lengua. ¿Por el valor? Bien. No puedo tomar sin pago lo que es tuyo y luego dársela al Señor. En la versión católica dice: ganar gracias con avemarías ajenas. No ofreceré al Señor un sacrificio u holocausto que no me haya costado. Es decir, que dar para la obra de Dios demanda sacrificio. Que demanda sacrificio. No piense que servir a Dios es fácil. Y más cuando Dios dice: o le sirve al Dios dinero o me sirve a mí, pero a los dos no. Levante la mano derecha. Diga: Padre Celestial, revela o enséñame o hazme entender que debo sacrificar para ti, Señor. Romanos 12:1 ya habla de lo personal. El primero era del billete, ahora el segundo es de lo personal, ya de coger transporte, el suyo o el mío, el que sea. Dice Romanos 12:1 en la Nueva Traducción Viviente o Viva: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Quién ha recibido favor de Dios? Todos. Bueno, ahora dice: que sea un sacrificio vivo. ¿Que sea qué? Y santo. La clase de sacrificio que Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Los cánticos que entonamos al iniciar nuestro culto, por ejemplo, ese vine a adorarlo, traen letra muy linda, muy a la realidad, pero yo casi estoy seguro
que una gran mayoría de los que cantan aquí y allá y por allá por otros lados no cantan por cantar, no entienden lo que están cantando. Todo, escuche bien, todo lo que tiene que ser para Dios demanda sacrificio. No se sienta héroe cuando usted dice, ay, y yo hice el esfuerzo, porque eso lo toma Satanás para decir, mire, usted está dando tanto, está sacrificando tanto, usted está sufriendo tanto, que espera que el Señor Jesucristo venga y lo felicite y le diga, no, pues lo que yo hice no fue nada en comparación a lo que usted está haciendo. Y eso no va a suceder. Servir a Dios demanda sacrificio. Tercer punto. Servir a Dios demanda humillación. Otra totalmente opuesto a nosotros. Mientras más humildemente sirvamos, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Más grandes seremos. Eso lo dice Mateo 23, 11 y 12. Para ser grande hay que servir a los demás. Pues los que se creen grandes serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Diga, ustedes y yo, bueno, yo ya estoy cambiando de pensamiento y ya cambié desde que entendí eso. Uno cree que el que le está sirviendo a la mesa en el restaurante o en la casa es inferior porque yo soy el pachá. Yo soy el importante. Eso ante los humanos, pero ante Dios, el grande, el que va a recibir premio, el que va a recibir recompensa, el que va a decir bien, fiel siervo, es el que está sirviendo. Yo los entiendo que ustedes no digan amén o así sea, porque nos pisan los callos a todos. Pero nosotros nos sentimos bien como de pronto exigiendo, pidiendo, tráigame, y a veces hasta de una manera un poquito tosca y grosera, porque nos creemos más que el que está sirviendo. En la casa, por ejemplo, puede la señora de la casa creer que la persona que le sirve allí, que le ayuda, que le prepara el alimento, ella es la madonna, la patrona, la faraona y todo, pero el grande, la grande en el reino de los cielos es la que está sirviendo. De pronto usted aquí mismo se puede creer, dijo la filósofa de cabecera, Rey Pepino, pero el grande es el que está atento allí para acomodarlo, para servirle, para alcanzarla. Yo no sé cuánto llevará usted aquí en la iglesia y no ha hecho nada, porque usted nomás cree o espera que le sirvan. ¿Usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para venir, sentarnos a que nos atiendan? Nos salvó para que sirvamos. Eso es sencillo. ¿Quién de usted quiere ser enaltecido, premiado, recompensado? Levante la mano. La clave está en duro, a ver, en más duro, en servir. Pero la advertencia es: servir a Dios no es fácil. Y si no le es fácil servirle a Dios, que lo tenemos pues como al Dios, mucho menos servirle al prójimo. ¿Y yo por qué? ¿Quién se creyó este o esta? No son muchos los que se pelean cuando decimos necesitamos gente que nos colabore en la cafetería. No son muchos los que se pelean cuando decimos necesitamos ujieres. No son muchos los que se pelean cuando necesitamos, de pronto, es que ni siquiera para venir y predicar aquí. Bueno, punto número 4. Dice, servir a Dios va en contra de nuestra naturaleza humana. Hay una naturaleza espiritual y una naturaleza humana. Y aquí traje para ustedes la historia de una mamá y dos hermanitos.
por cierto allegados al Señor, de esos ahí, bien cercanos, la madre de Santiago y Juan, ¿cómo se llamaban los señores? Eran discípulos del Señor, que más tarde fueron apóstoles, que eran dos de los discípulos, fueron con ellos a hablar con Jesús. ¿O fue con ellos a hablar con Jesús? ¿Quién? La mamá. Fíjense que pueden ser grandes, adultos, pero todavía siguen buscando la influencia de la mamá. Y entonces, yo, mamá, acompáñenos a hablar con Jesús. Y le diría a la señora, ¿y por qué? Santo Jesucristo Dios, ayúdanos. Y le dijo a la señora, ¿pero por qué no van ustedes? Dijo, mamá, es que yo he visto que las mujeres, cuando ellas le hacen una petición al Señor, Él cede más rápido, entonces acompáñenos. Y se va. Cuando llegaron, fíjate con reverencia, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, vengo aquí a pedir por mis niños. Ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten, no una vez, siempre junto a ti, uno a la derecha y otro a la izquierda. Levante la mano derecha. Esa es sentarse a la derecha, aquí a este ladito. Ahora a la izquierda, sentarse ahí. Y yo creo que si el Señor dice, bueno, Juan y Santiago se agarran allí y dijo, yo a la derecha. Y el otro dijo, yo también. Porque el de la derecha era el que tenía mayor influencia. Bueno, Jesús le respondió, ustedes no saben lo que me piden. ¿Sabía que usted y yo muchas veces no sabemos lo que le estamos pidiendo al Señor? Yo no supe cuando estaba diciendo, Señor, yo quiero servirte, yo quiero predicar la palabra, yo quiero hablar de ti, yo quiero, Señor, un poco de cosas. Yo ahí no sabía lo que estaba pidiendo. Ahora sí sé. Ahora por experiencia ya sé. Y muchas veces uno no sabe lo que está pidiendo. Están dispuestos, porque con el Señor es claro. Diga, con el Señor es claro. Dice, ¿están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Y que no le dijo todo lo bueno. Así que el Señor no fue político. Y estos hombres, al igual que los otros que dijeron, crucifícale, y sale Pilato y dice, me lavo las manos y yo soy libre de esto, que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros. Vaya lo que pidieron. Eso que está pasando, eso que sucedió con Hitler, eso que ha pasado de desterrarlos durante tantos años, eso no fue consecuencia de oración, fue consecuencia de que ellos pidieron ese. De todo lo malo que va a pasarme. Y estos estaban tan embolatados, con una mente tan fija en que yo a la derecha y a la izquierda y yo voy a estar acá, que le dijeron, sí lo estamos. Ojo, leo esto yo detenidamente y digo, ay Dios. Jesús les dijo, ojo, otra vez, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo. Pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Dios les espera momentos críticos, duros, difíciles, sufrimientos y problemas. Pero lo tenaz es que yo no puedo resolverles si va a estar el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Pero ojo con los otros, miren la naturaleza humana.
Porque servirle a Dios, ¿qué? Más pasito que nos oyen. ¿Servirle a Dios qué? No es fácil. Cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, pensar y a decir, ¿cómo me voy a enojar yo cuando me advierten y me dicen, va a sufrir, va a recibir palo, va a tener problemas, va a tener dificultades? Yo lo que digo es, Señor, gracias por advertirme a través de esos, de lo que están pidiendo. Se enojaron. Se enojaron. Santiago y Juan. Entonces Jesús lo llamó a todos, a los dos que hacían la petición y a los enojados. Y les dijo, he ahí la diferencia, mis hermanas, mis hermanos. Ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Eso es afuera, en el mundo, allá. Pero entre ustedes no debe ser así. Diga, entre nosotros no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, yo sí quiero ser importante. ¿Ustedes? Levante la mano los que quieren ser importantes. Dígale, Señor, yo quiero ser importante. Clave. Aquí nos dan la clave. Si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Entonces, ¿sí queremos ser importantes o ya no? Ojo, ¿sí queremos o ya no? Y aquí está lo tenaz de todo. Si alguno quiere ser el primero, debe ser esclavo. Ya el Señor se la puso más duro, los presionó más. Ya no servidor. Pero el servidor dice, si usted me hace el favor, y le dice no. Pero el esclavo no podía decir no. El esclavo o lo hace, o como diría alguien por allá en alguna parte, o se muere. Un esclavo no podía responder no. Por eso cuando nosotros encontramos en la Biblia, Pablo, esclavo del Señor, no podía decir no. Servir a Dios no es fácil, pero vale la pena. Así que termino diciéndoles que cuando recibía instrucciones de mi mamá me decía, cuando usted se vaya de esta casa, no vaya a creer que va a ser igual que cuando usted vive aquí. No vaya a pensar eso. Dicho y hecho. Luego mi padre me dijo, cuando usted se vaya de esta casa, no vaya a pensar que es igual que estar en su casa, porque va a tener dificultades. Dicho y hecho. Y entonces, cuando yo trataba de venir para quejarme, decía, se lo advertí. Y yo les voy a decir a ustedes, servir a Dios no es. Ya están bajando volumen. Servir a Dios, se lo advertí. Pero ¿qué sucede? ¿Nos quedamos con el sufrimiento nomás? No, viene la recompensa de Dios nuestro Señor. Yo creo que ese día que nos vaya llamando el Señor y nos diga, fiel, buen siervo, en lo poco has sido fiel, con sufrimiento, ¿sobre qué? Póngase de pie, por favor. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena. Cuando tenga dificultad, acuérdese de los 4 pasitos que tenemos que dar. Servir a Dios demanda obediencia, servir a Dios demanda sacrificio, servir a Dios nos humilla y servir a Dios está en contra de nuestra naturaleza. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra que es viva, clara,
poderosa, me advierte, me enseña, me prepara para servirte. Señor, sé que no es fácil, pero con tu ayuda lo lograré. Tu palabra dice que tú me capacitas para hacerlo todo. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, que todo lo que me proponga lo podré lograr para gloria de Dios. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.